Mi nombre es Valeria Bolaños. Los integrantes de mi grupo son Valentina Paz, Jaime Delgado, Jainer Gómez, y vamos a hablar sobre Alfonso López Pumarejo, la Revolución en Marcha y sus reformas. Empezamos con qué sucedió durante su primer mandato. El propósito de su primer mandato fue el cambio de expreso entre reformas de los ámbitos constitucionales, agrarios, tributarios, judiciales, educativos, laborales, de política internacional. Estas reformas producieron en Colombia una transformación fundamental en el estado económico y en el social. Reforma constitucional en 1933 que le dio a la propiedad privada una función social. Seguimos con qué impulsó Alfonso López en su gobierno. Precisamente la reforma reconoció legalmente el derecho a la huelga y el gobierno promovido activamente la formación de sindicatos. Además estableció la libertad de cultos y la laicización de la educación. Esto quiere decir que en este gobierno de Alfonso López fueron creados los sindicatos. Los sindicatos son unas entidades que protegen a los trabajadores de las empresas, digamos, cuando hay un desempleo, para que se les protejan los derechos. Además, estableció la libertad de cultos y la laización de la educación. Esto quiere decir que protege a la educación pues, que los estudiantes tengan una educación plena. Seguimos con Alfonso López Pumarejo en su gobierno. Se caracterizó por la Revolución en Marcha, la reforma constitucional, reforma tributaria y la reforma educativa. Esto lo vamos a explicar más adelante con mi compañera Meili y Valentín. Sigue mi compañero Jainer. Bueno, la Revolución en Marcha apuntaba hacia la modernización del país y su inversión en el ámbito de la economía capitalista. El primer gobierno de López Pumarejo, más fecundo y de mayor proyección histórica que el segundo analiza, fue eminentemente reformista. Bueno, ¿qué se ve en la reforma constitucional? Ayuda a garantizar la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con justo título y con arreglo a las leyes civiles por personas naturales o jurídicas, los cuales no pueden ser reconocidos ni vulnerados por las leyes posteriores. Seguimos con la reforma laboral. También para agregar de esta reforma, tenemos que la reforma constitucional modernizó y ayudó pues a brindarle al país una nueva dinámica social. El Estado pasa de ser agente a convertirse en intervencionista. También nos dice que cuenta esta reforma con la facultad de obligar al particular a cumplir sus deberes y obligaciones para la sociedad. Esto lo podemos ver en las leyes, pues crean nuevas leyes, nuevos decretos, y así pues podemos ver pues una de las ventajas que tuvo esta reforma. También tenemos que tener muy en claro que Alfonso López Pumarejo, desde antes de posesionarse, ya tenía muy en claro lo que quería hacer. Esta reforma ya la tenía muy en claro y, y por eso pues fue muy ventajosa para el país. Y también para agregar a lo de la reforma constitucional, podemos decir que buscaba dar derecho y garantía al sector social populista. En la reforma tributaria, trataba de dar derechos sobre las tierras a pequeños y medianos productores colonos y a parceros, así como también de mejorar las condiciones laborales para los jornaleros, defendiendo desde sus propuestas la función social. Bueno, esa reforma lo que tenía era que iba a darle un mejor trato a todos los empleados para dar sus derechos. También agregar para la reforma agraria, esta reforma trataba sobre que los jornaleros que tuvieran
que trabajaran el 60% de las tierras y que la trabajaran bien, así con eso podrían tener, si eran de extracto bajo a medio, con un derecho que era la ley 200, ellos podrían obtener todo lo que era como que para ellos, no, así fueran de un terrateniente, pero si los jornaleros la trabajaban, pasaba a ser de ellos. Eso pasaba en un lapso de 10 años, la ley 200. Y también tenemos que visualizar que el gobierno de Alfonso López Pumarejo fue más social, más humano, por así decirlo, con el pueblo. Quería que nuestros campesinos, con esta reforma, tuvieran como un mayor progreso y mayores oportunidades. Defiendan sus derechos. Ahora vamos a hablar de qué se trató la reforma laboral. Con el fin de armonizar la condición obrera con las necesidades estructurales de la industrialización, ya se garantizó el derecho a la huelga. Asimismo, estableció el reconocimiento del contrato de trabajo como entidad jurídica autónoma. También tenemos que destacar algo que ya dijo mi compañero Jaime, la creación, pues, la implementación de los sindicatos, pues, más que todo. Los sindicatos que protegen, pues, a los trabajadores. Y también se garantizó el derecho a la huelga, que este es un derecho que lo adquirimos gracias a catástrofes que pasaron en años anteriores, lo que pasó en la masacre de las bananeras. Esto, por este hecho, también se garantiza ahora el derecho a la huelga, el sindicato, y todos estos acontecimientos van ligados a diferentes épocas de la historia colombiana. Entonces es bueno recalcar que el derecho a la huelga y el del sindicato también vienen por esta parte de la masacre de las bananeras. Y en el gobierno de Alfonso López Pumarejo ya se garantizó y ya se reconoció también otras cosas también muy importantes, como el contrato de trabajo como entidad jurídica autónoma. ¿Y qué cambios logró Pumarejo en la reforma educativa? Tenemos varios logros. Se logró la primaria obligatoria para todo colombiano. También se implementó los cursos de alfabetización. Estos cursos de alfabetización eran más que todo para adultos. Grupos de realización de oficios y artes, también para personas que pues no habían estudiado. Estos grupos, estos talleres eran para ciertas personas, también para la mayoría del pueblo que quisiera tener un oficio diferente o pues también ser un artista, o sea, grupos como los podemos ver hasta hoy en día. También dice que se creó una serie de normales urbanas como rurales para la formación de maestros de calidad que necesitaba el país. También nuestro presidente Alfonso López Pumarejo, para él era muy importante la educación. Por ende, él quería crear profesores que estén totalmente capacitados para que vayan a dictar sus clases y para que el pueblo colombiano reciba una calidad educativa. Entonces, para que podamos realmente educarnos y así también con esto se activaba la economía del país, dándole trabajo pues a muchos profesores, también pues aquí como lo podemos ver, capacitándolos y así también, como ya lo dije anteriormente, una educación de calidad. Esto es muy importante porque hasta el momento, hasta la actualidad, se pueden ver todo lo que quiso hacer López Pumarejo en nuestra realidad. Ahora, para obtener un trabajo es obligatorio el bachillerato y también los cursos de alfabetización ya no son tan recurrentes, pero aún existen y eso pues es una ventaja para el pueblo colombiano. Muchas gracias por escucharnos.
Gracias. Esta es nuestra exposición.